Hola, mi nombre es Mariana Mata y el día de hoy les voy a presentar el ejercicio 10 de la materia de mundo contemporáneo y el tema a tratar es la Guerra Fría. Aquí podemos visualizar nuestro cuadro de datos con toda la información de la alumna y las referencias bibliográficas que ocupamos para sacar la información necesaria. La Guerra Fría fue un conflicto entre los años 1947 y 1991, entre dos bloques de potencias y sus aliados. ¿Por qué se le llamaba Guerra Fría? El término Guerra Fría existía desde la década de 1930, cuando la Guerra Froide se utilizaba en Francia para describir las relaciones cada vez más tensas entre los países europeos. En 1945, poco después de que Estados Unidos lanzara la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, el escritor británico George Orwell utilizó el término en un ensayo que exploraba lo que la bomba atómica significaba para las relaciones internacionales. La Guerra Fría protagonizó la segunda mitad del siglo XX, al enfrentarse a los bloques capitalista y comunista en guerras. La Guerra Fría es el periodo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y la caída de la Unión Soviética en 1991, que dividió al mundo en el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriental comunista, encabezado por la URSS. Entre ambas superpotencias existía una tensión permanente, escalada por la carrera armamentista y el desarrollo de armas nucleares. Acerca de la Guerra Fría. La ruptura definitiva entre Estados Unidos y la URSS llegó en 1947. Entonces resurgieron las desconfianzas que ya existían desde la Revolución Rusa de 1917, cuando Estados Unidos apoyó a las fuerzas zaristas para expulsar a los bolcheviques del poder. Ante el temor de que las ideas socialistas y comunistas se extendieran en la Europa de posguerra, Estados Unidos presentó en 1947 el Plan Marshall, que pretendía apoyar la reconstrucción de Europa Occidental para enfrentar a la URSS. Para la integración militar, el bloque occidental fundó en 1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte, llamada la OTAN, con el objetivo de protegerse de cualquier amenaza con medios políticos y militares. La URSS reaccionó en 1955, creando una alianza similar, el Pacto de Varsovia, y como consecuencia, Europa acabó dividida en dos esferas de influencia separadas, o el telón de acero, una frontera ideológica que llegó a materializarse en puntos como el muro de Berlín. Sistemas económicos. Existieron dos tipos de sistemas económicos en ese momento, el capitalismo y el socialismo. El capitalismo era un sistema económico que se basaba en la propiedad privada de los medios de producción y el uso de capital como fuente de riqueza. Los principales elementos del capitalismo son el capital y el trabajo. Para articular a ambos, el capitalismo propone producir bienes y servicios y comerciarlos para extraer ganancias. Adam Smith fue uno de los economistas más famosos de la historia y es considerado el padre de la economía moderna. Socialismo. El socialismo es una doctrina sociopolítica y económica basada en la distribución de la riqueza y la justicia social. Propone para ello que el Estado participe en la economía, regulando los medios de producción. El socialismo surgió en la primera mitad del siglo XIX en Europa, como un intento de dar respuesta a los problemas causados por el capitalismo y la industrialización. Sus principales ideólogos fueron los alemanes Friedrich Engels y Karl Marx, quienes describieron la lucha de clases como motor de cambio social e histórico. Esta parte la incluimos dentro de nuestro foro del tema número 10, la situación económica, política y social en la posguerra. En Europa, los países perdieron gran parte de su capacidad industrial y de sus infraestructuras. La producción agraria se vio también afectada con descensos en casi todos los países y un gran número de viviendas habían sido destruidas. Además de la falta de alimentos, materias primas y energía, los europeos carecían de medios de pago con los que importar y los problemas monetarios y de endeudamiento por la guerra agravaban el problema. En el ámbito político e ideológico, Europa se dividió entre el occidente capitalista y el oriente socialista. Europa quedó atrapada entre estas dos ideologías, Estados Unidos encabezando el capitalismo y por otro lado la URSS liderando el socialismo. Este último, tras la guerra, estableció gobiernos en países como Polonia, Rumania, Hungría y Bulgaria. Estados Unidos
Ante esto, respondió con la formulación del Plan Marshall, el cual era una ayuda económica destinada a ayudar a las naciones occidentales europeas a reconstruirse y recuperar su estabilidad económica. Sin embargo, la firma de alianzas militares de defensa en Europa, que llevaron a la creación de la OTAN, pusieron en peligro los procesos de integración en Europa al marginar a aquellos países que querían permanecer neutrales o no alineados. El 4 de abril de 1949 se estableció la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también abreviado la OTAN, una alianza militar de países occidentales formada en respuesta a la creciente rivalidad con la Unión Soviética y sus aliados. Esta alianza estuvo originalmente formada por Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, Italia y Portugal. En respuesta, el bloque comunista creó su propia alianza militar establecida por el Pacto de Varsovia firmado en 1955. Este se conformaba por la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania. Esto también fue parte del foro del tema 10, nuestra primera réplica. Le di la retroalimentación a mi compañera Camila Vicenteño López. Me pareció muy interesante tu información, sin embargo creo que pudiste anexar la información de cómo y para qué se creó la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, en el cual se defendía la libertad del comercio, el predominio del libre mercado en la economía, la propiedad privada de los bienes y la mínima intervención del Estado en la economía. Aquí podemos encontrar su referencia bibliográfica. Nuestra segunda réplica fue la retroalimentación a mi compañero Yeshua Guevara García. Me pareció muy interesante tu información, pero pudiste anexar más información del Plan Marshall que impulsaba la reestructuración financiera de países como Francia, Alemania e Inglaterra. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Porque se dividieron entre el capitalismo y el socialismo. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Fue Estados Unidos, Rusia y algunas partes de Europa. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Aquí en México no se hablaba mucho de ello. Solo unos cuantos comentarios acerca de la Guerra Fría, ya que la mayoría de las noticias eran en Estados Unidos. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Lo más probable es que haya sido con armamento militar, pero igual algunas armas nucleares ya que se acababan de fabricar. ¿Qué países fueron los líderes mundiales de este periodo? Creo que Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Porque surgieron nuevos modelos económicos como lo son el capitalismo y el socialismo. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Principalmente Rusia, Ucrania, Transcaucasia, Bielorrusia, Estados Unidos y creo que algunas partes de Europa. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Por ese entonces y en base a lo que he visto en mis clases de historia, la Guerra Fría fue un conflicto que afectó terriblemente a Estados Unidos y creo que también a Rusia, ya que la gente de dichos países sufría y no estaba de acuerdo con continuar esta guerra. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Creo que armamento nuclear y militar. Esto también lo incluimos como una lista en el foro del tema 10. Países que adoptaron el socialismo y el capitalismo. Por su parte, los países que adoptaron el socialismo fue China, Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam. Por su parte, el capitalismo fue ocupado por Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos y Alemania. Mi opinión. Yo considero que esta guerra fue algo muy innecesario, ya que creo que la sociedad nunca se pone a pensar en los daños que realmente causa, porque justo antes de esta guerra se dio lugar la Segunda Guerra Mundial, lo cual devastó a muchos países, ya que carecían de recursos básicos en alimentos, medicinas y hogares. Pero sobre todo, siempre han buscado el poder, lo que genera ese tipo de guerras. Solo entre Estados Unidos y la URSS, sino que no solo entre Estados Unidos y la URSS, sino que se han registrado que la mayoría de las guerras siempre es con el fin de obtener más poder, ya sea el obtener mayor territorio, mayor armas,
en los sistemas políticos y económicos. Respecto al socialismo y al capitalismo, puedo opinar que ambos sistemas tenían una visión en la cual se beneficiaran completamente dichos países que lo propusieron. Pero aún así yo estoy más de acuerdo con el socialismo, ya que el capitalismo lo único que buscaba era ganar dinero, mientras que el socialismo se buscaba involucrar a el Estado en la toma de decisiones. Muchas gracias por su atención.